aprovechar este momento como para meditar, ¿verdad?, sobre las bienaventuranzas, que son esa nueva propuesta que Dios nos hace para nuestra vida cristiana, para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y No eso, entonces tenemos hoy, auricular. más que nada, por lo que vi, ¿verdad?, es la, el precepto de la caridad es lo que Dios nos propone hoy como para ver en la clase, ¿verdad? Que es la continuación, que es la parte, el versículo 20 en adelante del capítulo 5, ¿verdad? Entonces, el, el 20 dice, eh, os digo, les digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, con este versículo nos habla de la justicia, ¿verdad? Y eh, nosotros tenemos una idea de justicia como un poco determinada, ¿verdad? Que decimos, bueno, dar a cada uno lo suyo sería la justicia. Pero en las Sagradas Escrituras se habla de justicia aludiendo a la santidad de vida, que se acuerdan que habíamos conversado ya de esto, diciendo de que es la plenitud de la caridad, la plenitud de la caridad, por tanto, la plenitud de la unión con Dios, ¿verdad? Y del amor al prójimo, ¿verdad? Amor a Dios y amor al prójimo. Esa es la caridad que tenemos que vivir, ¿verdad? Y entonces, teniendo claro ese concepto, ¿verdad? Que la justicia es la santidad, eh, tenemos que partir para entender lo que dice acá, ¿verdad? Que nuestra justicia, nuestra santidad tiene que ser mayor. Entonces, nosotros decimos, bueno, pero ¿cuál es la justicia de los escribas y fariseos, ¿verdad? A eso nosotros en este momento de la historia, ¿verdad?, no manejamos cómo ellos vivían la vida cristiana. Y más o menos sabemos, ¿verdad? Los fariseos, porque se suele decir, ¿verdad? Que uno se suele decir, bueno, alguna vez que el fariseo es el hipócrita, ¿verdad? El hipócrita que hace una cosa por quedar bien o hace buscando un bien, no un bien, sino que como una contraprestación, ¿verdad? Siempre buscando algo. Pero además de eso, los escribas y fariseos lo que hicieron fue deformar el espíritu de la ley. Entonces lo que hacían era solamente lo externo, no amaban a Dios con su interior, ¿verdad? Sino que hacían las cosas que estaban obligadas por ley, ¿verdad? En cuanto estaba muy unida la ley mosaica, la ley judía, con la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, por eso ellos cumplían todo, pero con el corazón estaban lejos de Dios y lejos del prójimo, ¿verdad? Hacían para que se les vea, hacían para parecer bien y para que les alaben, para que les tengan en importantes, que cumplen la ley, en conocedores de la ley, ¿verdad? Eh, y eso nos lleva a una idea muy llevada al extremo, ¿verdad? Esa idea es que si yo cumplo unas cosas determinadas dichas por la ley, aunque no ame a Dios y no ame al prójimo, me tengo que salvar porque yo estoy cumpliendo, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestros días, cumplir sería a lo mejor irse a misa. Yo me voy a misa, entonces Dios no me puede decir nada, yo no mato a nadie, yo no lo que sea, no sé lo que podemos llegar a decir. Esas son las que suelo escuchar, ¿verdad? De pronto. Yo estoy cumpliendo, ¿verdad? Estamos en una época
que no es cumplidora, ¿verdad? Una época que es más bien una época que siente. Entonces si yo siento está bien, si yo no siento no está bien, entonces no hago, ¿verdad? Pero ese no es, no debería ser, ¿verdad? El modo en que nos relacionamos con Dios. Entonces, si yo cumplo, tengo derecho a salvarme. O sea, Dios me tiene que salvar porque yo cumplo. Era más o menos lo que los fariseos y escribas vivían, ¿verdad? Hacían eso. O sea, el cumplimiento del ritual judío y de la ley era lo que hacía que ellos se sintieran salvados. Era como una garantía de que iban a llegar al reino de los cielos, ¿verdad? Que era el objetivo, así como es nuestro objetivo. Entonces, ya en ese caso no es Dios el que salva, sino que yo me salvo por mis obras, ¿verdad? Y un poco eso, con distintos matices, es lo que, y con otras ideas también anexas, ¿verdad? Es lo que proponen un poco los protestantes, ¿verdad? O sea, yo me salvo por la fe, ¿verdad? Que tengo. No necesito hacer obras, ¿verdad? Y nada, Dios nos dice que tenemos que tener fe y hacer obras, ¿verdad? Las dos cosas. Bueno, y entonces, en este caso de lo que Dios quiere que como que pasemos, vivamos mucho mejor que lo que dice a ver, Raquel Escobar que está poniendo, perdonen un ratito, puso algo en el grupo. Ya miraré mi teléfono. Entonces, Dios nos... ay, tengo una persona en espera, ella misma. Eso es lo que me pasó. Bueno, entonces, perdonen la interrupción. Bueno, entonces lo que Jesús nos dice es que para entrar en el reino de los cielos hay que superar esa mentalidad, ¿verdad? Esa mentalidad como de yo te doy, vos me das, ¿verdad? Como de mercantilista, digamos, o sea, yo te pago, ¿verdad? Te pago esto que quiero, ¿verdad? Quiero esto y entonces te pago y me das. Somos salvados por la gracia de Dios, porque Dios nos ama y nos lleva al cielo, nos prepara para llegar al cielo, y nosotros lo que tenemos que hacer es colaborar, ¿verdad? Con nuestra fidelidad a esa acción de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos salva? Es la gracia de Dios. Y esa es, ¿se acuerdan que las que estuvieron la clase pasada hablábamos de la teología de la liberación? Que es esa tendencia que se creó dentro de la Iglesia Católica, en que una de las cosas más graves que sucedieron es que, o que sucedió, perdón, es que se sacó lo sobrenatural que tiene la Iglesia, ¿verdad? Lo sobrenatural, y se quedó solamente en lo humano, ¿verdad? Ayudar de manera humana a las personas, ¿verdad? Ayudarles a que tengan vivienda, ayudarles a que tengan alimentos, ayudarles, ¿verdad? Cosa ya muy buena, olvidando la parte espiritual, que es la gracia de Dios, que es la gracia que nos llega a través de los sacramentos, ¿verdad? ¿Y qué es la gracia? Eso yo quiero que les quede muy grabado y que lo tengan muy en cuenta, que la gracia es lo que nos hace partícipes de la naturaleza divina. O sea que lo que decíamos ya, es como que un matrimonio decide adoptar a un niño, por ejemplo, ¿verdad? Y la adopta, le puede querer muchísimo, 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 pero nunca le puede dar... voy a cambiar de ejemplo, perdón, borro ese ejemplo. Un matrimonio adopta un perro, ¿verdad? Un perro al que quiere muchísimo, y
es un perro, ¿verdad? Tiene todas las limitaciones de un perro o un gato, ¿verdad? Que son limitaciones de un animal. Y las personas que le adoptaron no le pueden dar la naturaleza divina porque no pueden, ¿verdad? O sea, va a seguir siendo un animal y va a morir siendo un animal. Mientras que nosotros, Dios nos adopta y nos da su naturaleza divina, ¿m? A través de los sacramentos, a través de la confesión y a través de la comunión de manera más especial, porque son los sacramentos que podemos recibir con frecuencia. Entonces, a eso alude este versículo, ¿verdad? El 20 del capítulo 5, que dice que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos y escribas que cumplían la ley, pero no, de hecho no tenían la gracia, ¿verdad? No es que ellos se negaban a la gracia, no la tenían, ¿verdad? Nosotros después de Jesucristo tenemos la gracia. Y esa gracia, entonces lo que nos va haciendo es parecidos a Dios. ¿Mm? Parecidos a Dios. Les pregunto a la audiencia presente, ¿en qué nos parecemos a Dios? A ver si alguna se anima. Anfitrión. Era por si acaso ya alguna lo tenía en mente, ¿verdad? Resulta que nos parecemos a Dios en la inteligencia y en la voluntad. ¿Mm? Eso es es lo que nos hace parecidos a Dios. ¿Mm? Entonces, esa inteligencia y esa voluntad es la que se va haciendo a la manera de Dios. ¿Mm? Conociendo más a través de la inteligencia y queriendo más a través de la voluntad, porque con la voluntad amamos, ¿verdad? Y con la inteligencia entendemos, conocemos, abstraemos. Entonces, la gracia entonces nos hace partícipes de la naturaleza divina. O sea, Dios nos va dando su naturaleza, es como una fuerza, como un don, un regalo que Dios nos hace a través de los sacramentos, en que nos va como esas... nunca me acuerdo la palabra. ¿Cómo es que se dice bueno, una inyección intravenosa, ¿verdad? O sea que a través de nuestro ser, ¿verdad? Porque no podemos decir que sea por nuestras venas, a través del alma, Dios nos va pasando su naturaleza divina. Entonces, de ahí la gran importancia de recibir el sacramento de la confesión y de la Eucaristía con la mayor frecuencia que podamos. Ahora por la pandemia estamos como reducida la posibilidad de asistir. Cada vez, con la gracia de Dios, estamos venciendo eso, a pesar de tener muchos más casos que antes, que el año pasado. Hay más posibilidades de ir a la iglesia, a la misa, con las debidas precauciones y todo, ¿verdad? Pero con la posibilidad que cada una tenga de la frecuencia, ¿verdad? Confesarse y comulgar lo más frecuentemente posible, ¿verdad? Bueno, entonces, eso en cuanto al versículo 20. Vamos a ir así por versículo para que podamos entender mejor, porque si leemos todo, son ideas muy profundas las que Jesús va dando a través de estos versículos. Entonces, después viene el versículo 21, en que dice: habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se llene de ira contra su hermano será reo de juicio, y el que llame a su hermano raca será reo ante el Sanedrín. El que le llame renegado será reo del fuego del infierno. Por tanto, si al llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar.
ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve después para presentar tu ofrenda. Bueno, entonces hasta ahí tenemos muchas cosas que comentar, ¿verdad? Porque en primer lugar que Jesús lleva a su plenitud la ley dada por Moisés, ¿verdad? Entonces dice, pero yo os digo, explicando el sentido de de esto que estamos diciendo, ¿verdad? De las palabras de la ley. Entonces, habéis oído que se dice, que se dijo, pero yo os digo. Entonces, esa es la autoridad divina, ¿verdad? La gran autoridad divina que está muy por encima, ¿verdad?, de la autoridad de Moisés, de los profetas, ¿verdad?, que eran personas humanas que preparaban el camino para la llegada del Mesías, ¿verdad? Entonces, pero yo os digo. Entonces ahí el Señor nos va explicando el sentido de la ley, ¿verdad? Y esa autoridad divina tenemos que tener muy presente que nosotros creemos, todo lo que creemos de la Iglesia Católica por la autoridad de Dios que nos revela. No porque entendamos todo o porque estemos de acuerdo con todo, sino porque Dios lo reveló, la autoridad de Dios. Entonces, esto es importante también porque hay personas que que creen como si fuera esto por ignorancia, decíamos ya en una de las clases, por gran ignorancia que reina. Es más, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ¿verdad?, decía que el gran enemigo de Dios en la actualidad, aparte hay muchos, ¿verdad?, pero el gran enemigo es la ignorancia, porque al no conocer, al tener esa inteligencia como nublada o como equivocada o sin datos, ¿verdad?, hace que la persona actúe mal y esté lejos de Dios. Entonces, esto. Y después empieza a decir estas palabras que no sé si esas son las que dice, no sé si esas son las que dice en la traducción que tienen ustedes, ¿verdad? Pero en realidad dice el que se llene de ira contra su hermano. Entonces, acá lo que hace es tener como una escala de tres partes, digamos, en la que lo que hace es dividir las faltas de caridad en pensamientos, palabras y obras, ¿verdad? El que se llene de ira contra su hermano, ¿verdad? El que le llame a su hermano de tal manera, ¿verdad? El que le hable mal, ¿verdad? Se dirija a la persona de una manera indigna de un ser humano, ¿verdad? O sea, que como que le humille o que le grite, se llene de ira, ¿verdad? La ira siempre se manifiesta en cosas que hacen daño, ¿verdad? Que hacen daño a la otra persona. Entonces, y después, lo último dice, será reo del infierno. Entonces, decir palabras de desprecio, o sea, pensar, que sería pensar son juicios temerarios. Entonces, si alguna vez escucharon esta palabra, vieron que a nosotros nos pasa mucho, al ser humano, ¿verdad? Le pasa que cuando piensa, cuando alguien actúa o hace algo, uno enseguida enjuicia, ¿verdad? Y dice, bueno, esto está mal, esto está bien, esto me gusta, esto no me gusta, según qué sé yo, los cánones que tenga, ¿verdad? Entonces, el juicio que hacemos a veces puede ser, puede no ser real. La mayoría de las veces no es real porque no tenemos todos los datos, ¿verdad? Entonces es un juicio que es que está mal que lo hagamos, ¿verdad? Pues no sabemos su intención, no sabemos, sobre todo su intención es lo que
vemos solamente sus obras, ¿verdad? Entonces, después está el pecado de la murmuración, ¿verdad? Que es cuando ya decimos cosas malas de una persona. Si le decimos a la persona, es lo que dice, ya es reo del infierno. Jesús pone muy alto cómo vivir la caridad, ¿verdad? La caridad que es el amor, ¿verdad? A veces tenemos esos conceptos, esas palabras, no sé a ustedes, a cada una, ¿verdad? ¿Qué le viene a la cabeza cuando decimos caridad? Porque generalmente lo que nos viene a la cabeza es dar cosas a los pobres, dar cosas de las que nos sobran muchas veces, ¿verdad? La comida que sobra, la ropa que ya no uso, qué sé yo, esas cosas, ¿verdad? O cosas de la casa, ¿verdad? Entonces, uno a veces como que reduce lo que es la caridad a esa caridad externa, a ese dar cosas. Y en realidad la caridad más grande es darse a uno mismo. Darse a uno mismo para ayudar, para enseñar, para lo que sea, ¿verdad? Pero es darse, ¿verdad? Entonces, ese darse es la máxima expresión de la caridad. Y ¿quién es el que dio la mayor muestra de amor por nosotros? Dios, al morir en la cruz. Se dio a sí mismo, dio su vida, que es darse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, esa misma actitud nos pide, nos enseña que tenemos que tener con el prójimo, con las personas que nos rodean, que nos cuesta porque tenemos la soberbia, tenemos la envidia, tenemos muchas tendencias que nos separan del prójimo, ¿verdad? Nos separan y hace que caigamos en estas cosas, ¿verdad? Y de pronto está la murmuración, que es hablar mal del prójimo, ¿verdad? Que a veces, muchas veces se escucha, ¿verdad? No es por hablar mal, pero tal cosa, ¿verdad? Y está hablando mal, ¿verdad? Pero dice, no sé por qué se da eso, dice, no es por hablar mal, ¿verdad? Entonces, hay un libro que se llama Camino, algunas lo conocen, que se llama Camino, que es escrito por San José María Escrivá de Balaguer, que es el fundador de la obra, y tiene así como máximas, ideas, ¿verdad? De las distintas formas de vivir la vida cristiana. Y una de las cosas que dice es, si no puedes alabar, cállate, ¿verdad? A mí me encanta esa frase porque es muy certera, ¿verdad? O sea, si no puedo decir algo bueno de una persona, me callo, ¿verdad? O sea, no digo eso que es negativo, eso que le deja mal, eso que a lo mejor todo el mundo ya se da cuenta, ¿verdad? Una cosa a lo mejor negativa que dijo una persona, entonces en lugar de dejarla en evidencia, callarme, ¿verdad? Si no puedes alabar, cállate, ¿verdad? Si no puedes decir nada bueno, el silencio es lo mejor, ¿verdad? Entonces, la calumnia, ¿verdad? La calumnia que ya es eso que lleva al infierno, ¿verdad? O sea, en el castigo eterno que dice, la ira sin piedad con el prójimo, ¿verdad? Eso es tratar mal a una persona y además la calumnia no sé si es peor o igual, lo que sí es muy malo, ¿verdad? Es inventar cosas, mentir en relación con el prójimo, ¿verdad? Entonces, vendría a ser pensamientos, obras y, perdón, pensamientos, palabras y obras en relación con el prójimo, ¿verdad? O sea, que servir al prójimo sería darse y no caer, para no caer en estas cosas, ¿verdad? Bueno, entonces la falta de caridad, ante todo, es una ofensa a Dios. Porque no sé si se acuerdan esa frase que dice San Pablo, en la que Jesús se identifica con cada persona, ¿verdad? Que dice, todo lo que hagan al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacen. Y las palabras que dice Jesús no dice de balde, ¿verdad? No es como nosotros que de repente decimos alguna cosa y después no cumplimos, nos olvidamos, ¿verdad? Lo que dice Dios es real, ¿verdad? Entonces, eso
hace relación a que Jesús se identifica con cada persona. Lo que le haces a fulanita, me haces a mí. ¿Verdad? Lo que le haces a Jacinta, me haces a mí. Lo que le haces a Inocencia, a Ino, a Monse, a Pitu, a Messi, o sea, todo lo que le haces a cada una de esas personas, me haces a mí, ¿verdad? Y eso es fuerte, ¿verdad? O sea, que si yo pienso en que no sé, me enojé con una persona y le dije unas cuantas verdades. Y es como que depende de cómo se las dije, le dije a Dios mismo. Contaban de una nenita que había tenido clases de religión en un colegio y que el profesor, en este caso era un sacerdote, les había explicado esto, ¿verdad? De que Dios está en cada persona y que por eso había que tratarlas bien, ¿verdad? Entonces su hermanita que no había estado en la clase, al salir del colegio, estaba muy cansada y no tenía ganas de ayudarle. Entonces ella le dijo, bueno, apretá el botón del ascensor, se ve que había un ascensor en el colegio, y la otra le dijo, no, apretá vos. Y ella tenía un montón de libros en la mano y entonces estaba enojadísima, ya estaba enojada ya, ¿verdad? Y después le pidió no sé qué otra cosa y la nena otra vez se negó a ayudarle. Entonces ahí ya le empezó a dar ganas de pegarle, ¿verdad? Entonces dijo, me voy a atajar porque es muy malo pegarle a Dios, ¿verdad? O sea, si ella estaba, si se había convencido de lo que escuchó, ¿verdad? Entonces al día siguiente, todo el día pasaron esas cosas en que ella cada vez estaba más nerviosa con su hermanita que no le hacía caso, y entonces al día siguiente se fue al colegio y se fue al profesor y le dijo, al sacerdote, y le dijo, padre, explíquele a mi hermana que yo también soy Dios. O sea, que me trate bien, ¿verdad? Que me haga caso. Entonces, o sea, somos Dios. Dios se pone a nuestro servicio, a nuestro alcance, a nuestra imagen, ¿verdad? Y bueno, entonces, las prácticas judaicas del tiempo de Jesús eran esas, ¿verdad? Que había unas ofrendas y unas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso dice que la persona tiene que arreglarse primero con su hermano y volver después a presentar la ofrenda. No se refiere a la ofrenda de la misa, ¿verdad? Para nosotros, la ofrenda por excelencia es la Eucaristía. Entonces, se trata, en primer lugar, para nosotros la reconciliación con el hermano es el sacramento de la penitencia, ¿verdad? La confesión, que está también tan fuera de moda, digamos, ¿verdad? O sea, está directamente con Dios, o sea, gran influencia de los protestantes, ¿verdad? Que se confiesan solo directamente con Dios, que no es el modo en el que Dios nos dejó a nosotros cómo reconciliarnos con Él, ¿verdad? Entonces, el modo de reconciliarnos es ese. Y la ofrenda por excelencia es la Eucaristía. Entonces, asistir a misa, ¿verdad? Todos los domingos que se pueda, ¿verdad? Por el tema este que decíamos del COVID, y los días de precepto. Pero para recibir la Eucaristía, para comulgar, ¿verdad? Tenemos que estar en gracia. Esa gracia que les explicaba recién, que es la que nos hace parecidas a Cristo, que nos hace participar de su naturaleza divina, ¿no? O sea, que como bueno, ya les dije, ¿verdad? No sé si estaban todas presentes, pero si no, después me preguntan, porque esta parte es muy, muy importante, ¿verdad? Que cada una valoremos lo que es la gracia, ¿verdad? Porque Dios nos va haciendo partícipes de su naturaleza, de su naturaleza divina. O sea, yo me voy convirtiendo, porque Dios quiere así, me voy convirtiendo en Dios, de una manera espiritual, obviamente, porque espiritual es nuestro parecido con Dios, ¿verdad? Bueno, entonces tampoco se trata de que
como dice acá, primero reconciliate con tu hermano y después vení, ¿no? Entonces, no es que el hermano esté primero, porque Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, es el primer mandamiento, ¿verdad? El segundo es el prójimo y engloba todos los otros, todos los nueve siguientes mandamientos. Pero Dios está en primer lugar, ¿verdad? Ese es el orden de la caridad. El amor al prójimo recibe su sentido del primero, porque amamos a Dios, ¿verdad? Bueno, y después está la otra parte que dice, habéis oído que se dijo. A ver, ¿querés leer? A ver, ¿hasta dónde? Esto. Hasta acá. Hasta la 32. A ver, Messi, ¿querés leer? De la 27 a la 32. Sí, espérame que. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio en su corazón. Si tu ojo derecho te escandaliza, arránquelo y tíralo, porque más te vale que se pierda uno de tus miembros que no sea todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te escandaliza, córtala y arrójala lejos de ti, porque más te vale que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo acabe en el infierno. Se dijo también, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé el libelo de repudio. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, excepto en el caso de fornicación, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bueno, esta parte es bien, bien especial, ¿verdad? Porque es la que está más en entredicho en este momento de la historia de la iglesia, ¿verdad? En que se puede volver a casar, si la persona... si su cónyuge o su pareja, digamos, le es infiel, por ejemplo, en el caso del matrimonio, su cónyuge sería, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, habla de no cometerás adulterio, ¿verdad? No cometerás adulterio, o sea, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, claramente el Señor lo dice. Después la vida, ¿verdad? Cuesta, es difícil. Decíamos no, eso no les decía a ustedes. Doy otras clases que justo hablé sobre la castidad, ¿verdad? En un grupo distinto, en donde les decía esto de que el mundo actualmente está erotizado, absolutamente erotizado, ¿verdad? Entonces todo lleva a esta parte sexual, a las músicas, las propagandas, todo está como llevando a eso. Entonces que había que luchar mucho, que ir contra la corriente, ¿verdad? Para poder vivir esto que dice Cristo, ¿verdad? Entonces, dice que esa mirada, lo primero es la mirada, ¿verdad? Mirar a la mujer deseándola. Habla de la mujer, vieron que en esa época, de hecho, la mujer era muy inferior al hombre. Después justamente la iglesia fue la que promovió esa realidad que sea distinta, que la realidad sea distinta, ¿verdad? Que la mujer tenga tanto valor como el hombre, porque es así, ¿verdad? Ante Dios. Pero de todas maneras el hombre sabemos bien que tiene una sexualidad más intensa que la mujer, ¿verdad? Y la mujer es la que muchas veces despierta en el hombre a través de su modo de vestir, de su modo de estar, de caminar, de hablar, puede despertar esos deseos y a eso se refiere, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que distinguir muy bien una cosa que es el deseo
el sentir y el consentir, ¿verdad? Jesús no distingue eso claramente, ¿verdad? Pero a través de la iglesia nos enseña, ¿verdad? Sentir y consentir, que es una cosa es que yo sienta algo o vea algo que me atrae, ¿verdad? A nosotras las mujeres, como somos todas mujeres, ¿verdad? Sexualmente normalmente no es que nos atraiga a alguien, ¿verdad? Salvo, no sé, algunos casos. Pero, bueno, una cosa es que sintamos algo y otra cosa es algo que sea opuesto a la voluntad de Dios, ¿verdad? Una sensación sexual que sea un placer en el que yo busque solo el placer, ¿verdad? De ahí que la masturbación y todas esas cosas son pecados, ¿verdad? Están mal. Pero entonces, consentir en